En Primera de Corintios vamos a continuar viendo el capítulo 3. Como dijimos, estos primeros 3 capítulos presentan a la Trinidad. Y el capítulo 3 presenta la morada de Dios. ¿Para qué? Tenemos un centro. El centro siempre va a ser Cristo. Como estamos aprendiendo, le hemos visto como Padre eterno. Él es el centro de todas las cosas. De Él, por Él, para Él es todo. Y encontramos el poder de juntar, que es el Espíritu Santo que vimos en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 encontramos el propósito por el cual somos juntados. Dice el verso 16 de este capítulo 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Bueno, este es el propósito con el cual nos reunimos. Llegamos a ser un lugar de adoración. Llegamos a, juntos, a ser un templo. El templo no es estas 4 paredes, el templo somos nosotros, la morada de Dios. El salón, y Dios habita en medio de la alabanza. Por eso, cada vez que nos juntamos, alabamos a Dios. La alabanza prepara el corazón para escuchar la palabra. Pero el primer lugar siempre tiene su palabra, porque por ella somos apacentados, somos alimentados. Bueno, habíamos quedado en el verso 4. Habíamos visto algunas evidencias que nos mostraban realmente que esta iglesia, los corintios, eran niños. Habíamos visto 4 evidencias. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así vemos que ellos quitaban el primer lugar al Señor. Y esto venía de parte de los corintios. Esto no venía de parte de los obreros. Los obreros, en este caso Pablo, Cefas o Pedro o Apolos, ellos se corrían de esta alineación que los corintios querían hacer detrás de ellos. En este caso era esta congregación la que tomaba como cabeza a Pablo, a Cefas y a Apolos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Si nosotros nos reunimos detrás de una persona o en el nombre de otro nombre que no sea el Señor Jesús, si nosotros nos reunimos y decimos aquí está reunida la iglesia de Jesucristo el Salvador glorioso. Bueno, eso ya le quita la centralidad al Señor. Nosotros estamos reunidos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la manera establecida por Dios. No hay otro nombre dado a los hombres. Él es el centro de juntar. Y los corintios, siguiendo a un hombre, bueno, ellos le sacaban ese lugar de preeminencia que tiene el Señor. Si hay un centro de juntar, el Espíritu Santo, si el centro de juntar es Cristo, el Espíritu Santo reúne alrededor de Cristo a la asamblea, al rebaño. Pero cuando nosotros nos juntamos alrededor de un nombre que no es el del Señor, el Espíritu Santo deja de actuar. Por eso es tan importante. Vemos el orden de estos capítulos y tiene mucho que ver con la manera de obrar de Dios. Verso 5. Note que Pablo quiere sacar la vista de ellos que tienen sobre él. Y dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Pablo?
¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Esta palabra servidor tendríamos que traducir esclavo. Quiere decir que no tienen libertad de acción. Si ellos obraron, si ellos trabajaron, fue porque otro dio la orden. Y habíamos visto este ejemplo en Asiria. Asiria creía que ella obraba por su propia cuenta. Y esto es lo que nosotros no debemos, como obreros del Señor, no debemos perder de vista. Que somos servidores nada más de Dios. No podemos hacer a los hermanos seguidores de nosotros. Porque en este caso, esta asamblea es la que miraba a los servidores, a los esclavos. Pero muchas veces los esclavos quieren abandonar ese lugar de esclavo y tomar el lugar de su señor. Un esclavo como Eliezer manejaba todos los bienes de Abraham, pero el dueño seguía siendo Abraham. Cada uno de nosotros somos mayordomos de lo que Cristo ha ganado en la cruz, pero Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él es el Señor. Dice en Efesios capítulo 4, dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad en la Iglesia tiene 7 unidades que mantienen y que tenemos en común para ser un solo templo. Mantienen estas 7 unidades unidos a los miembros. Y aquí empieza, un cuerpo. El cuerpo es uno, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Y note, después de estas 3 unidades, viene el centro, porque tenemos 7 unidades. Y aquí viene el centro, dice un Señor, un Señor. El centro siempre es Cristo. Y después una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Pero note que el Señor otra vez es el centro. Y esto no debemos perder de vista. No debemos poner la mirada de los hermanos sobre nosotros. Pablo hace todo lo contrario. Somos servidores. Él se pone como esclavos. Habíamos visto en Romanos, él era deudor. Él era deudor. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En la Iglesia encontramos diferentes ministerios. Y Dios reparte los dones a cada miembro conforme al ministerio que va a ejercer desde el cuerpo de Cristo. Una cosa es ministerio. El ministerio es el oficio que cada uno tiene dentro de la Iglesia. Y los dones o carismas es el poder que cada oficio tiene de Dios a través del Espíritu Santo para ejercer ese ministerio u oficio. Nosotros somos una iglesia viva, pero todo el equipamiento que tenemos como obreros de Dios está a cargo del patrón, no es nuestro. No podemos gloriarnos entonces en nuestros ministerios porque vinieron de Dios y mucho menos en el poder con el que ejercemos nuestros ministerios.
en los dones o carismas, porque todos vienen de Dios. Sin esos dones, el cuerpo estaría muerto, ciego, sordo, sería como una persona en estado vegetal. Muchos de nuestros hermanos están en los hermanos bautistas, ellos no reciben el Espíritu Santo, entonces carecen de poder. Otros, nuestros hermanos pentecostales, tienen los dones, pero ellos hacen un mal uso, un uso desordenado, porque no se rinden a la guía del Espíritu Santo. Solamente por la sana enseñanza un creyente puede hacer un buen uso de su ministerio y de sus dones en la perfecta voluntad de Dios. Por eso es tan importante conocer el mensaje, el Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y también nos muestra que pertenece a la vieja creación. Muestra la carne. No confunde, separa el alma del espíritu. Lo que es sensual de lo que pertenece a la vida nueva. Entonces el creyente aprende a juzgarse a sí mismo y es edificado. Y esto es la diferencia entre el Evangelio de Pablo y entre cualquier otro evangelio. Y el obrero ya se para diferente. Yo no sé si usted vio, hay obreros que se paran para agarrar los instrumentos de medición y quizá para agarrar alguna herramienta, y ya se para diferente porque sabe lo que va a hacer. Y da gusto verle trabajar, porque quizás si pinta o si trabaja ni se ensucia. Yo hace poco tuve que pintar una oficina, hermano, me pinté más yo que pero bueno, hacemos también. Pero yo no soy pintor, pero hago. Y así, hermano, el Señor nos ha dado el Evangelio de la gracia para que seamos buenos obreros. Un creyente que está bien formado en la gracia va a edificar bien. Y sobre todo lo que hace este obrero, este buen obrero, es sacar la vista de los hermanos de sí mismo. Hay que mirar al Señor. El centro siempre va a ser Cristo. Cuando se cambia el centro, recuerde, el Espíritu Santo ya no trabaja. No trabaja. Porque Él, cuando reúne a la iglesia alrededor de Cristo, empieza a trabajar. ¿Y qué produce? Produce adoración. Y ahí también Dios manda vida eterna. Produce edificación. Ahí es donde el Espíritu Santo tiene libertad de actuar. Por eso Pablo le vuelve a decir en 2 de Corintios, capítulo 11, dice, verso 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eva tenía una cabeza, que era Adán. Ella menospreció su cabeza por un momento. Ella tendría que haber llamado a su esposo, pero en vez de sujetarse a Adán, se sujetó a la voz de la serpiente. Entonces desobedeció a Dios. Y a esto hace referencia Pablo aquí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Muchos obreros hoy en día predican con la astucia de la serpiente. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto tenemos que entender, y vamos a tocar muchas veces estos versos, para que podamos entender qué es la fidelidad, la sincera simplicidad
en Cristo. Es tomar a Cristo como cabeza. Él es el Señor. Cuando un hombre es Señor, se cree con poder y autoridad sobre la congregación y ejerce una autoridad inescritural. Y en capítulo 5 encontramos que alguien tiene la mujer de su padre. Encontramos en Tipo, tomando una autoridad sobre una mujer que no es suya. La mujer figura la iglesia. Y eso es, esta fornicación que hubo, esto es tipo y sombra de una fornicación aún más grave, la fornicación espiritual. Bueno, capítulo 3, verso 6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si Dios no respalda nuestro mensaje, si nosotros no nos movemos en la perfecta voluntad de Dios, no hay crecimiento. No puede haber crecimiento. Por eso no es tanto el que siembra ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así es en lo natural. Nosotros podemos darle de comer a nuestros hijos, pero ellos tienen que ser sanos para poder crecer. Si ellos están quizás tomados por alguna enfermedad, ellos no crecen. Pero lo natural es que Dios, que por la naturaleza misma, al alimentarse, nuestros hijos crezcan. Y así también es nuestra parte. Nuestra parte, la parte del obrero, no es otra cosa que dar la palabra pura, la palabra sin mezcla. Y sabiendo, hermano, que estamos todos aprendiendo. Estamos aprendiendo, hermano. Muchas veces vamos a tener que ser corregidos. Otras veces me puedo equivocar. Pero, hermano, ahí está realmente la congregación mirando al Señor. No hacerse fanático de ningún instrumento. Mirar al Señor. Yo planté, dice. Yo planté. Pablo fue el que fundó las iglesias. Él hizo un trabajo misionero. Pero detrás vino Apolos. Detrás vino Apolos. Y Apolos no fue menos importante que Pablo. Muchos piensan que hay instrumentos más importantes que otros. Cada uno tiene su lugar. Apolos, no vamos a ver, pero Apolos conocía hasta el bautismo de Juan el Bautista. Era muy poco el conocimiento que tenía Apolos. Pero tenía denuedo. Y Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino, ¿no? Y se transformó en un buen obrero, en uno de los 8 apóstoles de la gracia. Y Pablo podría haber dicho, bueno, yo planté y yo soy el más importante. Pero él dice, yo planté, Apolos regó. Pero el más importante es Dios que da el crecimiento. Otra vez mostrando la importancia de darle el lugar al Señor. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cuando un creyente entiende esto, realmente se sujeta a su Señor. Cuando un creyente se forma bajo el ministerio de un Señor, tiene que hacer caso a su Señor. Pero cuando un creyente se forma bajo el ministerio de un hombre que toma un señorío, tiene que hacer caso a ese hombre. Por eso es muy importante que los obreros no tomemos ese lugar. No tomemos ese lugar. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres
o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si pues todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo pertenecía a una secta llamada los fariseos. La palabra fariseo significa separado. Eran gente que conocía la ley, pero eran fanáticos. Entonces, si la ley decía hay que hacer 2 cortecitos a la túnica en el costado, ellos le hacían 4. Pero por fuera eran separados, no por dentro. Si la ley decía no hay que comer cosas inmundas, ellos se lavaban a cada rato las manos para mostrar su máxima separación. Pero Pablo dice, yo en ese tiempo agradaba a los hombres, dice. Él tenía que agradar, él se había formado a los pies de Gamaliel, que era uno de los más grandes maestros fariseos de su tiempo. Y él era reconocido, porque él era hebreo de hebreo, era más separado aún que los que estaban en su tiempo, que sus contemporáneos. Y en ese tiempo él pertenecía y tenía que hablar en nombre de la organización de los fariseos. Por eso cuando vino Juan el Bautista y empezó a hablar, los fariseos le preguntaron con qué autoridad está predicando si no era fariseo. Juan era uno nomás que apareció. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Vos no sos de los nuestros. ¿Tú quién eres? Porque este estaba predicando. Porque no pertenecía a la rama de los fariseos. Y los fariseos tenían bajo su orden aún a los sacerdotes y levitas. Pero Dios levanta por fuera de ese orden a Juan el Bautista, el precursor, de las cuales las Escrituras daban testimonio que él prepararía el camino al Rey. Las Escrituras daban testimonio de Juan. Sin embargo, los fariseos no. Y en esto tenemos que prestar atención, porque nosotros también muchas veces vamos a querer alinearnos detrás de alguien. No pierda de vista. Vamos a ver lo que contestó Juan el Bautista. Verso 20. Confesó, dice, y no negó, sino, dice, vuelve a decir, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías entonces? Y dijo, no soy. Bueno, alguien importante sos. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Porque estás hablando en nombre de Dios. ¿Quién te da autoridad si no sos el Cristo? Si no sos Elías. Y cuando ellos se refirieron al profeta, se referían justamente al profeta que venía a preparar camino. Pero Juan le dice, no soy tampoco. Esa es la humildad de Cristo. Esa es una verdadera humildad. No hablamos de nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan, yo soy la voz de uno, yo soy uno nomás, que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Bueno, y así, hermano,
una sabia respuesta. Él sin duda sabía, porque él aplica la palabra. De mí habló Isaías, dijo. Pero él dice, yo soy solamente una voz. Y una voz no tiene forma. Nosotros, ahora el hermano Marcos está haciendo los audios y le da forma, porque hay todo un relieve que forma la voz, ¿viste? Pero si usted escucha una voz, ¿qué puede mirar? A veces ponemos una grabación y miramos el techo, miramos la pared. No se puede ver el instrumento. Bueno, eso es lo que quería decir Juan. Yo soy una voz. Y cada uno de nosotros tenemos que tener este mismo pensamiento, que es lo que le daba entidad o autoridad al ministerio de Juan. ¿Los fariseos? No, sino la misma palabra de Dios. Dios no nos respalda a nosotros. Si vamos a pensar, póngase a pensar, Dios no nos respalda a nosotros, Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Todos los instrumentos pueden desviar. Yo, hermano, hoy estoy aquí. Y con la ayuda del Señor quiero seguir fiel y el Señor nos va a mantener fiel. Pero si yo me vuelvo loco y un día empiezo a hablar otra doctrina, la palabra va a seguir siendo la misma. ¿Y usted va a quedar pegado a mí? No. Dios por eso respalda su palabra. Los instrumentos pueden pasar, pero lo que va a permanecer siempre es la verdad. La verdad siempre va a ser verdad. Por eso nosotros tenemos que poner la vista en el Señor. Él es la verdad. Y tenemos que buscar aprender bien esta verdad para no ser desviados. Pablo entendió bien y quería sacar la vista de los corintios de sobre su persona. Verso 7, capítulo 3. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Son siervos, son compañeros en el trabajo. Hay una camaradería, porque estamos trabajando para el mismo patrón. Y está hablando aquí de buenos obreros. Está hablando de obreros que están edificando conforme al fundamento y poniendo plomada a su edificación. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor o conforme a su fidelidad. Porque la labor puede ser grande, pero hay que ver si la labor está hecha con fidelidad, si está hecho conforme, de acuerdo. La labor es grande, pero solamente va a haber recompensa si edificamos conforme al fundamento. Nuestros hermanos creen que no tienen enseñanza, creen que es por esforzarse, trabajar, abrir y hacer. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que vale más a veces pagarle bien a un oficial que cobra caro en un día capaz que va a terminar, que pagarle a un peón quizá un mes y no puede terminar el trabajo. Va a gastar más en materiales porque hay que volver a hacer y así. Entonces, hermano, tenemos que levantar bien. Tenemos la oportunidad de aprender bien la palabra, de confiar en el Señor sobre todas las cosas. Porque usted lo que va a pasar, hermano, que usted va a predicar y no se va a ver nada. Sin embargo, los otros, vamos a ver que van a tener montones de heno, de hojarasca, y usted trabaja en la obra del Señor y parece que no hay resultado. Y bueno, voy a trabajar 1 año, voy a trabajar 2 años, va a trabajar 10 años,
va a trabajar 20 años y no es tan grande el resultado aparentemente. Pero hay que ver, hermano, el alcance de la vida de un buen obrero delante de Dios. Eso vamos a ver en la eternidad. El buen obrero no brilla aquí en la tierra, brilla para Dios. No podemos llegar a entender el alcance que tiene la verdad, hermano. Por eso, hermano, vale la pena. En una ocasión fuimos con papá a Formosa y había un hombre arando con buey en un campo. Y al frente había otro campo y había otro que estaba arando con tractor. Y cuando llegamos cuando volvimos, el tractor ya no estaba más y había arado todo el campo. Y el que estaba con el buey estaba todavía, no había arado ni un cuarto del campo. Y así, hermano, podemos comparar que es el obrero de la gracia. No va a tener, hermano. El otro día hablamos con Gabriel y decía, la gracia a veces que tenemos hijos, y yo estoy teniendo hijos también para ensanchar un poco la congregación. Parece, hermano, que no hay, parece, hermano. Pero dentro de cada hermano que conoce este mensaje, hay dinamita celestial. El poder de Dios, su palabra está trabajando. Yo no puedo ver dentro de usted. Yo no puedo ver dentro de mí, hermano, pero yo estoy seguro que esta palabra está trabajando, porque es la verdad, es la gracia de Dios, es el plan y el propósito de Dios para el hombre, para la iglesia en este tiempo. Entonces nuestra parte, hermano, es predicar con seguridad, sabiendo que un día vamos a tener recompensa. No andemos por vista. A veces, hermano, es un poco pesado los estudios. Es pesado, hermano, yo sé. Pero la carne siente el peso. Dentro de nosotros, la nueva creación se está rejuveneciendo como el águila. Y usted va a notar, hermano, usted va a notar. Pero hay que esperar, hay que esperar. A veces nos da gusto ir a paso de buey. Pero, hermano, tenemos que ser buey. Tenemos que ser buey. El novillo es apurado. El novillo le ponen al lado de un buey y tira contento, con fuerza. Pero a la mitad del camino se quedó sin fuerza. ¿Y quién tira después el yugo? El buey viejo. Por eso, hermano, necesitamos aprender a dar un paso, dar otro, y no mirar como miran los hombres. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a su fidelidad, no conforme a la grandeza de la obra. Los hombres carnales buscan obras carnales y ahí están contentos. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí presenta a la iglesia bajo dos figuras. Primeramente, la iglesia debemos como un edificio en construcción. La iglesia va a estar acabada y un día la iglesia va a mostrar su gloria, como habíamos visto, siendo la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén va a ser toda la iglesia, todos, con Cristo, unida a Cristo por la eternidad, y la esposa de Cristo serán los edificios más hermosos, más brillantes y más altos dentro de esa ciudad. Pero está edificándose en este tiempo. La esposa de Cristo se edifica en este tiempo. Así como vemos a Eva. Eva está siendo edificada, hablando de lo que es la esposa.
está siendo edificada. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y verso 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, esto es adoración, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es el deseo de Dios, el propósito de Dios. Que cada uno de nosotros como piedras vivas, trabados, piedra con piedra, unidos en el Espíritu, en una verdadera unidad espiritual, lleguemos a ser un lugar de adoración para ofrecer sacrificios espirituales. En la antigüedad el templo de Salomón fue para ofrecer sacrificios terrenales. Iba un israelita y ofrecía un animal que caminaba, que estaba vivo, pero con vida natural. Pero en este tiempo nosotros juntos somos un templo y ofrecemos sacrificios espirituales. El primer sacrificio que ofrecemos es el sacrificio de Cristo. Y luego sobre ese sacrificio, nos ofrecemos también nosotros. Pero ya no como sacrificios a muerte, sino Pablo dice sacrificio vivo. Ya no hace falta que muramos. El Señor murió. Y sobre la base de su sacrificio, nosotros como sacrificio vivo nos presentamos a Dios. Y esto es algo muy hermoso porque esto sucede cuando el Señor tiene el primer lugar, porque ahí se forma el templo, se forma el edificio. En Filipenses, capítulo 2, verso 17, ahora podemos entender la declaración de Pablo. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Note que hay un sacrificio principal. Y Pablo dice, me voy a derramar en libación sobre ese sacrificio. Todo lo que hacemos es aceptado solamente cuando hacemos bajo los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El creyente bien formado en la gracia entiende esto y anda ya en el poder de la vida nueva. Ya mira en sí y ve solamente mugre y debilidad. Pero se mira a través de Cristo, entonces dice, puedo ser útil, puedo adorar. Entonces ofrece un servicio. Para eso es el templo espiritual, sacrificios espirituales. Y esto es lo que hace la verdad. Cuando el creyente anda en la perfecta voluntad de Dios, en toda la voluntad de Dios, anda por fe, anda en el Espíritu, llega a formar un templo. Es precioso esto, hermano. Verso 9. Primeramente dice edificio de Dios. Y después dice, vosotros sois labranza de Dios. Labranza. Y en las dos cosas hay que esperar. No hay peor cosa que un obrero que edifique apurado. No corre el hilo, no revisa su regla a ver si se salió de plomada, por ahí sigue edificando y después dice, no, se arregla con el revoque. Pero ya usted se da cuenta que no es un obrero. En las dos cosas hay que ir paso a paso. No podemos apurarnos, tenemos que estar seguros. Y especialmente el que siembra tiene que tener paciencia, con mucha paciencia. Porque esto, hermano, no sabemos. Vamos a ver en Mateo capítulo 13.
encontramos los 7 misterios del reino en Mateo capítulo 13. Y el sembrador es fiel en salir a sembrar. Dice en el capítulo 13, en el versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa, otra vez salió de la casa de Israel, y se fue junto al mar, a las naciones. Y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. El camino es tierra pisoneada, tierra dura, donde la semilla obviamente mucho no va a alcanzar a ser. Y vinieron las aves y la comieron. Las aves representan al espíritu, a los espíritus inmundos que están presentes donde se da la palabra, para tratar de robar nuestra porción. Puede faltar usted al culto, pero Satanás no va a faltar al culto. Él siempre está tratando de robar nuestra porción. Pero el Señor sirve la mesa delante de nuestros angustiadores. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Había un poco de tierra, había un poco de fe, pero no fue apropiada con una verdadera fe firme. Entonces esa palabra le tocó el alma nomás. Lloró, quizás lloró mucho en el culto, volvió a su casa, pero no cambió, porque después las piedras fueron tropiezo. Los afanes se ocupó de otra cosa en vez de seguir despedregando un poco para que la semilla crezca más. Nosotros acá recibimos la palabra, pero tenemos que hacer como hace la vaca. La vaca después se sienta y rumia y tiene muchos estómagos y pone en la boca y saca hasta el último juguito de su alimento. Y así tenemos que hacer, hermano. Vamos a casa y bueno, empezamos a estudiar otra vez un poco más. Y ahí aprovechamos. Y dice en el verso 5, y brotó pronto. Muy emocionante es lo que dice la palabra. Porque no tenía profundidad de tierra. O sea que esta palabra no tenía profundidad, no entró en su corazón. Fue algo superficial nada más. Pero salido el sol, se quemó. El sol a veces calienta fuerte y nos quema un poquito. La lucha, la prueba. Sin embargo, en vez de fortalecerle en el medio de la lucha y de la prueba, dice que se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Crecer entre espinos. Vemos al mundo que se ocupa de otras cosas y queremos afanarnos igual que el mundo. Queremos correr tras el mundo. Entonces también dejamos de escuchar la palabra. Y acá vemos que de todas estas semillas, vemos en el verso 8, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que el trabajo del sembrador no es fácil. Cuando recién empecé a dar la palabra, yo decía, tengo que enseñar esto, decía, porque los hermanos... Y hermano, y nunca daba resultado mi predicación. Y cómo me desanimaba, hermano. Porque yo enseñaba y los hermanos no aprendían. Mira, y uno está con ese... y quería ver que el hermano aprenda y me desanimé muchas veces, hermano. Y hoy me doy cuenta
nuestra parte es dar la palabra. Y a veces, hermano, tristemente la mayoría se pierde. Muchas veces yo escuché a hermanos predicar y no tomé en cuenta sus predicaciones. Y hoy me doy cuenta. Y bueno, pero doy gracias que los hermanos predicaron, ¿no? Y bueno, no fue en vano su labor. Nuestra parte es dar la palabra. Es dar la palabra. Por eso este obrero de la gracia no busca resultados. No quiero que me malinterpreten, no busca resultados en el momento. Tiene que tener mucha paciencia. Porque el Señor da el crecimiento conforme a la rendición. Si el hermano agarró con fuerza la palabra, hay hermanos que en un año crecen un montón. Hay hermanos que en 2, 3 años, hermano, uno ve que ya son jóvenes espirituales. ¿Y cómo puede ser? Ya entiende cosas que quizás a nosotros nos costó entender muchísimo y él ya entiende. Bueno, porque se dedicó más. Y hay hermanos que hace 40 años que está ahí y todavía está ahí tecleando. Y bueno, gracias a Dios. Y el obrero tiene que trabajar con paciencia. Porque todos son necesarios y todos cumplen una función. Somos un cuerpo. Tenemos que esperarnos los unos a los otros. No debemos jactarnos. Y especialmente encontramos aquí el efecto de la palabra. Parte cayó en buena tierra y otra vez vemos dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En alguno, de una semilla hizo 100 semillas, y de otro, de una semilla sacó 60 semillas, y en otro, 30 nomás. Pero este tiene buena tierra. Pero no todos crecen igual. Y esto, hermano, como obrero tenemos que aprender, porque realmente la obra es grande. Hay mucho que hacer. Y vamos a repetir muchas veces las mismas cosas. Y si a nosotros nos costó entender, bueno, a todos nos cuesta entender. Y tenemos que a veces repetir 50 veces, y bueno, 50 veces vamos a repetir. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, muy importante, dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Ahora esto es importante, poder estar dispuesto a hablar lo mismo, vez tras vez, hablar, no cansarnos de enseñar, de hacer la diferencia entre las dos creaciones, la vida eterna, la preparación, que es la religiosidad. Tenemos que hablar y hablar. Y a veces, otra vez va a predicar el hermano lo mismo, dice. Bueno, dice, no me canso. No me canso de escribiros, no me es molesto. Y damos gracias que Pablo siempre habló lo mismo, porque hay muchos que quieren cambiar este mensaje. Podemos hablar, y van a pasar los años y el Evangelio va a ser el mismo. Y quizá aprendimos más. Pero hermano, necesitamos repetir, regar la semilla, y vemos a veces, pero no crece. Bueno, vuelva a regar. Hermano, pero el hermano no se congrega, ore al Señor. No es fácil la tarea de un sembrador, de un pastor, de un obrero. Tiene que orar y tiene que regar a veces en la presencia de Dios con las lágrimas. Irá llorando, dice, el que lleva la preciosa semilla. Esto no es un trabajo, hermano, de 1 o 2 días. Si no, le va a pasar como me pasó a mí, se va a desanimar. Este es un trabajo largo, con paciencia. Y por ahí no tiene uno que dé 100, tiene uno que da 30 nomás. Gracias al Señor, gloria al Señor. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a continuar dentro de 10 minutos más.